¿Qué tal, chicas? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Disculpen la demora, más bien parece que ha habido un pequeño percance, pero ya todo está solucionado al parecer. Supongo que por ahora somos poquitos, pero no podemos dar tiempo un poco para que los demás reanuden porque esta clase es un poquito más larga, entonces vamos a ir continuando y explicar la clase del día de hoy para ya no perder tiempo, debido a que hemos perdido aproximadamente 15 minutos. Buenas tardes, pero, verdad, antes de eso quería saber si me pueden escuchar si me pueden escuchar. ¿Todos se escucha claro? Por favor, chicas, si me pueden decir si se escucha fuerte y claro, ¿no? Para no... Ah, genial. Entonces no hay problema. Como les comentaba, ¿no? Hemos perdido casi cerca de 15 minutos, entonces que los demás compañeros vayan ingresando ya y para no perder tiempo, empezar la clase ahora, ¿ok? Aquí está. Esta es la clase número 10, ¿no? Recuerden que la clase anterior, que iniciamos el módulo 2, vimos lo que era la etapa preanalítica. Entonces, siguiendo, ¿no? Con las fases del laboratorio, que eran 3 etapas, recuerden, dijimos que lo íbamos a desglosar de manera detallada, enfocándonos en el campo de microbiología, que de esta manera se puede explicar un poco mejor. Bueno, ese es el resumen prácticamente, y sin más que empezar, bueno, es la clase número 10, chicos, ya me conocen, yo soy Omar Anchante Mayandía. Ya saben, ya saben las recomendaciones, ¿no? Siempre con su cuadernito de apuntes, miren, yo me he comprado uno nuevo incluso, tengo que apuntar muchas cosas que ustedes me dicen, que sea muy preguntones es muy bueno, de verdad, porque me ha hecho tomar conciencia incluso de hacer más modificaciones y buscar cosas que he aprendido de ustedes inclusive, y eso me alegra bastante, porque el conocimiento siempre debe ser mutuo, no solamente el profesor es el que explica todo, los estudiantes también contribuyen de cierta forma con el conocimiento, ¿no? Como algo recíproco, y eso es muy, muy bonito de verdad. Es por eso que, es necesario, mejor dicho, tener su cuaderno de apuntes. Las dudas y preguntas, esta vez vamos a tratar de hacerlo al final o pocas pautas para eh, compensar el tiempo que ya hemos perdido, porque esta clase es un poco larga. Y por último, prestar total atención a la clase, ¿ok? Entonces, ese es el contenido que vamos a ver el día de hoy, un pequeño resumen, ¿no? De la etapa analítica. Vamos a ver indicaciones generales con respecto a la etapa analítica, ¿no? Conceptos básicos que se deben saber. Vamos a hablar exclusivamente del proceso analítico y la interpretación básica de los resultados de laboratorio enfocado en microbiología, ¿ok? Vamos a hablar también de un tema muy importante que es el diagnóstico microbiológico directo y el diagnóstico microbiológico indirecto, ¿no? ¿Qué se diferencian? ¿Qué pruebas se hacen para cada uno? ¿No? ¿Cómo saber diferenciar qué tipo de diagnóstico es cada uno? En el laboratorio, obviamente. Y por último, análogamente a lo que vimos en la primera clase de la etapa preanalítica, aquí también vamos a ver los errores más comunes que se pueden presentar en la etapa analítica. ¿Sí? Entonces, este es el pequeño resumen de la clase de hoy. Y como siempre, yo coloco mis frases, ¿no? Espero que les gusten, que se queden con alguna frase al menos, ¿no? Esta también es muy bonita y me parece que tengo una tendencia a poner las mismas frases, pero expresadas en otras palabras. Y esta me parece que le he puesto muy parecido en otra clase anterior. Este es un filósofo, Bernard Russell, filósofo británico, muy conocido, matemático, filósofo, logista, inglés, muy, muy famoso, una persona muy influyente en el siglo XIX. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas. ¿Sí? Entonces, eh, acuérdense que, bueno, si estamos en un área de laboratorio, ciencias de la salud en general, nosotros es una ciencia fáctica quiere decir que trabajamos con cosas reales, entonces nosotros debemos preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? De la cosa más mínima que sea relacionada al campo de la salud, tiene una explicación.
Y esto debe ser corroborado, demostrado, ¿no? Porque nosotros trabajamos en base al método científico. Entonces, estas dudas, ¿no? Estando en el campo de la salud, deben ser corroboradas, verificadas, ¿no? Entonces, las personas curiosas, inteligentes, por así decir, como dice la frase, pues siempre están llenas de dudas del porqué de esto, del porqué de aquello, del porqué del otro. Porque con la duda, con la intriga de saber algo, es como en verdad la humanidad progresa. Entonces, si uno no estudia o no siente esa capacidad de conocer, aparentemente cree que lo sabe todo. Y me ha pasado en ciertas cosas. Por eso digo que esta frase es un poco cierta. Entonces, es bueno tenerla en mente, ¿no? Para cuando quieres hacer alguna actividad o algo por el estilo, ¿sí? Bernard Russell, persona bien influyente del siglo XIX, un filósofo británico. Ahora sí, empezamos con la etapa analítica, ¿no? O como se diría, ¿no? El proceso per se, el proceso por sí mismo de lo que está enfocado el análisis en laboratorio clínico. ¿Y qué consiste la etapa analítica? Bueno, esta es la parte del proceso de laboratorio en donde se realizan estudios, ¿no? O análisis, valga la redundancia, de las muestras biológicas, de los fluidos biológicos que se extraen, ¿no? En la etapa preanalítica. Pero ¿cómo se analizan estos fluidos biológicos? ¿Cómo se analizan, no? Entonces, hay protocolos establecidos, ¿no? Para cada cierto tipo de muestras, ¿no? Y el analito que se quiera analizar con la finalidad de obtener un resultado. Eso es lo importante. La finalidad es obtener el resultado, ¿no? Y esto lo hacemos a través del fluido biológico que viene de la toma de muestra de la etapa preanalítica. Si no hay fluido biológico en laboratorio, si no hay fluido biológico para analizar, no podemos obtener un resultado de laboratorio. Todo lo hacemos en base a lo concreto, muestra biológica, ¿ok? Entonces, estos protocolos que se van a usar, me refiero a los reactivos y los procedimientos y los pasos a seguir para obtener ese resultado, ¿ok? Es como, pueden compararlo como una receta de cocina, ¿no? Si tú quieres cocinar un lomo saltado, entonces tienes que tener papa, carne, cebolla, ají verde, ¿no? Perejil, cebolla, ¿ok? Entonces, haces el procedimiento, que serían los pasos de la cocina, y por último tienes tu resultado, que es tu plato de lomo saltado, ¿ok? Entonces, algo parecido va a pasar, obviamente no es comestible, algo parecido va a pasar con las muestras de laboratorio. Viene tu muestra tienes que prepararla, ¿no? Tienes que incubarla, tienes que centrifugarla, tienes que agregarle algún fluido para que se mantenga estable, ¿no? Entonces, te estás preparando tu muestra. Es como si la estuvieras cocinando, la estuvieras preparando y al final obtienes un resultado de ella, ¿no? Entonces, ese resultado es lo que expresa la muestra biológica del paciente, ¿no? Entonces nosotros, a partir de ese resultado, nos da información del fluido biológico y podemos determinar el estado del paciente, si está bien, si está mal, sobre todo, ¿no? Esa es la gran dualidad, ¿no? Si está bien o está mal. Básicamente se resume en eso, ¿no? Eso es lo importante, ¿ok? De la etapa analítica. Ahora, nosotros le vamos a llamar analito, escuchen el término analito, o mensurando también es otro término. Me gustaría que lo apuntes porque eso es muy importante. Analito o mensurando. Así se le va a llamar a las muestras que van a ser medibles, cuantificables, a los analitos, a las moléculas que van a ser analizadas o al tipo de muestra que va a ser analizado. Por ejemplo, una muestra de suero en bioquímica, ¿no? El suero contiene muchos analitos, tiene glucosa, tiene urea, tiene creatinina, tiene triglicéridos, tiene enzimas como la LDH, tiene colesterol HDL, VLDL, LDL, entonces tiene un montón de moléculas y enzimas y a cada una de esas enzimas tiene un protocolo diferente para obtener un resultado con respecto a ellas. Y a estas moléculas se les va a llamar analito o mensurando, porque pueden ser medibles. Ese es el nombre. Entonces, cada protocolo tiene un procedimiento establecido, ¿ok? Y estos protocolos van a tener ciertos reactivos y soluciones que hablamos en la clase, hace 2 clases, que van a servir para que identificar a estas moléculas, ¿ok? Entonces, básicamente es así como funciona esta parte del procedimiento en la etapa analítica. Ahora, vamos al tercer punto. Bueno, acá no hay punto, pero al tercer enunciado. El procesamiento de las muestras, ¿no? De las muestras biológicas que van entrando al laboratorio va a depender mucho también de la tecnología que existe en el laboratorio, ya sea
si es un laboratorio manual o un laboratorio automatizado, ¿no? Porque ya sabemos que el laboratorio automatizado tiene la ventaja de correr muestras de manera más rápida, mientras el laboratorio manual tiene una desventaja de que es un poco más lento en su trabajo y tiene tendencia a más errores, obviamente, ¿no? Mientras que el automatizado tiene una menor tendencia a los errores. Ahora, el volumen de muestra también es muy importante en el procesamiento de las muestras, porque mientras más muestras proceses, si es de forma manual, es muy probable que el error también aumente, ¿no? Y en el caso del automatizado, bueno, pues el equipo ya está capacitado para manejar grandes volúmenes de muestras, ¿sí? Pero una definición clásica, dependiendo del procesamiento de muestras con la tecnología, lo podemos dividir en tres puntos. Manual, procesamiento manual, mejor dicho, procesamiento semiautomatizado y procesamiento automatizado. En el primero, que es el procesamiento manual, el personal del laboratorio realiza todo el proceso. O sea, realiza, como dice ahí el nombre, manual. Aplica mano para realizar todo el proceso de ensayo de un analito determinado. Entonces, si el hombre mete, el que trabaja, mejor dicho, mete más mano, por así decirlo coloquialmente, entonces va a poner de su parte en el procedimiento de las muestras. A eso se le llama trabajo manual. Entonces, esto se ve muy difundido en microbiología, bioquímica, hematología, inmunología, anatomía patológica, banco de sangre, en las 6 grandes áreas que se ve en el laboratorio clínico, ¿no? Las 6 áreas más comunes, más convencionales, más generales. Ahora, si contamos con un equipo que puede realizar parte de este procedimiento analítico, no todo, solamente parte, entonces vamos a llamar a este tipo de procesamiento semiautomatizado. Entonces, el personal de laboratorio solamente va a realizar parte del proceso, ¿no? Como limpiar el tubo o darle un poquito de mantenimiento al equipo, colocar algunas cosas, mientras que el equipo va a ser parte del procedimiento. Hay laboratorios, actualmente ya no existen laboratorios manuales. Los que decimos manuales son los que cuentan actualmente con equipos semiautomatizados, ¿no? Que sobre todo equipos semiautomatizados en bioquímica y en hematología, que son los más frecuentes de ver, sobre todo el de bioquímica. Equipos automatizados de bioquímica que ayudan a realizar parte de los procedimientos analíticos, ¿ok? Ahí está el laboratorio semiautomatizado. Los laboratorios más rudimentarios que se pueden ver en cualquier parte del Perú cuentan con este modelo, ¿no? Con un modelo de laboratorio semiautomatizado. Cuentan con equipos básicos y también hacen parte manual de procesamientos de muestras con el análisis respectivo de cada muestra. Y por último, tenemos al procesamiento automatizado. Entonces, en esta etapa, básicamente el equipo va a hacer y va a abarcar casi todo el procesamiento de las muestras. Incluso, sin exagerar, el personal de laboratorio incluso a veces no tiene, solamente tiene que apretar botones, como si estuviera en una computadora programando para procesar las muestras. Es un poco más práctico, y yo diría más fácil. Entonces, el personal de laboratorio realiza parte mínima, lo pongo entre comillas, del proceso porque eh, manualmente ya no hace nada prácticamente. Sin embargo, la labor del tecnólogo, el personal que está a cargo del laboratorio, eh, tiene más responsabilidad con respecto a que las muestras que está procesando el equipo salgan bien, que el resultado que emita sea confiable. Entonces ahí entramos a otro campo que tiene que ver con el control de calidad del procesamiento de las muestras y es básicamente la tendencia que hoy en día se ve en los laboratorios automatizados en general. La automatización sobre todo de los 6 campos que les comento, ¿no? De bioquímica, inmunología, hematología, microbiología, banco de sangre y anatomía patológica, de esos 6 campos, en donde hay más automatización, donde la automatización abarca casi todo el procedimiento, lo podemos ver en los 3 primeros, en bioquímica, en inmunología y en hematología. En microbiología se puede decir que está mitad-mitad. Por un motivo de la praxis, del trabajo en sí, no se puede microbiología automatizar del todo, entonces está parcialmente automatizado. Hay partes que se realizan de manera automatizada y otras partes que se realizan de manera manual. En banco de sangre igual, hay partes del proceso en general que sí es muy automatizado, pero hay otras partes como la toma de muestras de las unidades de sangre donde no se puede automatizar. Entonces también hay mitad-mitad, podríamos decir, en banco de sangre. Y en anatomía patológica diría yo que es la parte del laboratorio que es menos automatizada. Eh, Hay equipos automatizados, claro que sí, pero hay una mayor difusión de hacerlo la práctica un poco más manual. Ya es parte del proceso en sí. La automatización
es un poco rudimentaria, por así decirlo, no es el término correcto, es un poquito de menor nivel, pero igual el trabajo es muy eficiente, ¿no? Pero si podríamos considerar de los 6 campos de laboratorio que les he hablado, la menos automatizada es anatomía patológica, si lo podemos decir así, mientras que las más automatizadas son las 3 primeras, bioquímica, inmunología y hematología. Hasta ahí, ¿está claro? ¿Todo ok, chicos? ¿Sí? Esta parte me gustaría que la entiendan bien porque es muy importante, porque así nosotros, en función a lo que veamos del laboratorio, nos podemos dar cuenta cómo es el modelo de trabajo en la etapa analítica. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Vamos a ver los tipos de resultados que se emiten a partir de un procesamiento analítico, ¿ok? El resultado usualmente que se da siempre es una información acerca del estado del paciente a través de sus muestras, como les digo, ¿no? Si yo tengo una muestra de orina y me salen unos valores, significa que eso refleja el estado en el que me encuentro yo a través de mi orina. Si me hacen una prueba hormonal con una toma de muestra venosa y analizan mi suero, entonces van a ver en mi estado hormonal, ¿no? Van a ver mis pruebas hormonales y eso va a reflejar el estado de mi cuerpo, ¿se entiende? Entonces, básicamente es así más o menos como funciona la interpretación de análisis de laboratorio, ¿no? En la parte más básica, por así decirlo. Entonces, los resultados básicamente se van a expresar de 3 formas. Y esto es más fácil de recordar. Resultado cuantitativo, resultado semi-cuantitativo y resultado cualitativo. El cuantitativo, como dice su nombre, cuantitativo, de cantidad. Entonces, el valor de este resultado va a estar expresado numéricamente, en números, ¿ok? Pero no solamente en números, estos números siempre van a estar asociados a una unidad de concentración, que es mayormente las unidades con las que se expresan los analitos de laboratorio, ¿no? ¿Y esas qué unidades pueden ser? Bueno, las más comunes es en concentración de volumen, de peso-volumen, que es miligramos por decilitro, que es la más convencional, en milimol por litro, que se está usando así para algunas técnicas de laboratorio. En el caso que tú quieras medir alguna enzima, usualmente estas se expresan en unidades internacionales por litro. Y por último, hay una expresión en porcentaje, ¿no? Que también es válida y se considera como resultado, un resultado cuantitativo. Me acabo de olvidar de algo y no he puesto la pantalla completa. Ahora sí, recién lo veo, sinceramente. Bueno, ejemplos. La glucosa, por ejemplo, que es el analito más común, por así decir, que se mide, ¿no? La glucosa lo que hace es un analito que mide para ver si la persona tiene o no diabetes, por así decirlo. Si tiene glucosa alta, una posible diabetes, ¿no? En el caso que sea una glucosa basal en ayunas, ¿no? Entonces, el valor de glucosa se mide en una concentración de miligramos por decilitro en un laboratorio convencional. ¿Cuál es su valor normal? De 70 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, si hablamos menos de 70, hablamos de un valor patológico, y si hablamos más de 110, hablamos también de otro valor patológico. Entonces, más o menos por ahí va la idea. Milimol por litro es una unidad de concentración también, incluso la glucosa también se puede expresar en esa concentración. Y los valores es de 4 a 6 milimol por litro. Es forma de expresar la concentración de los valores de glucosa. Pero a nivel nacional, lo más conocido es como el primero. Por ejemplo, si yo quiero medir la actividad de una enzima en nuestro cuerpo, ¿no? Como, a ver, hablo de la lactato deshidrogenasa, por ejemplo, que es una enzima muy medible y muy cuantificable en laboratorio. Pues esta se mide básicamente en unidades internacionales por litro. O una hormona, por ejemplo, como la tiroglobulina, hormonas tiroideas, la hormona del crecimiento, se suele medir también en estas concentraciones, en unidades internacionales por litro. En porcentaje, podemos ver también el recuento diferencial en hematología, en, básicamente ahí, y otros ejemplos que no me acuerdo por ahora. Pero básicamente ese es el resultado cuantitativo, que está expresado en forma numérica, que se puede cuantificar. Hay más, hay menos, ¿no? Es algo numérico. Eso es lo que tiene que quedar claro. En el segundo punto, si hablamos del resultado semi-cuantitativo, va a tener un poco de cuanti y un poco de quali. No se le llama semi-cualitativo, siempre se le llama semi-cuantitativo. Y este valor está expresado, básicamente, es un valor numérico, pero este valor numérico va a estar expresado en valores aproximados, ¿no?
que no refleja básicamente el valor fijo, como se ha medido en el caso cuantitativo, sino que refleja un valor aproximado. Y esto se ve mucho en diluciones que se hacen para titulaciones de anticuerpos, en pruebas manuales de inmunología, por ejemplo. Cuando son pruebas de inmunología, ¿no? Hablamos básicamente de pruebas antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando queramos hacer una prueba con respecto a esta, entonces se van a hacer diluciones seriadas y el resultado que se expresa va a ser siempre con las titulaciones. Y estas titulaciones son valores aproximados, no son valores fijos. Entonces se puede decir que es un resultado semi-cuantitativo, porque te está dando un valor aproximado, pero no es el estimado. Un ejemplo aquí podemos ver, por ejemplo, una prueba de inmunología es, por ejemplo, la proteína C reactiva, la famosa PCR. Entonces, esta proteína usualmente se hace con técnicas de antígeno-anticuerpo, ¿no? Se agarra una plaquita, se agrega la muestra de suero y se agrega el reactivo del PCR, ¿no? Entonces, ahí se puede ver si es positivo o negativo. Pero si tú quieres saber a qué concentración aproximada está, entonces vas diluyendo la muestra de suero. Entonces, como vas diluyendo, vas tomando números aproximados. Es por eso que se dice que es una prueba semi-cuantitativa. Por eso el ejemplo más claro y más frecuente que se ve son en titulaciones para pruebas de antígeno-anticuerpo. En la bibliografía les he dejado información con respecto a esto de las titulaciones, porque es la parte que no se entiende a veces del todo completa. En la bibliografía hay información con respecto. ¿Ok? Y por último tenemos al resultado cualitativo. Este resultado está expresado, como dice, valores de cualidad, bien o mal, más o menos, poco, poquito, demasiado, algo así. No son valores numéricos, son valores de sí o no, en pocas palabras. Positivo, negativo, reactivo, no reactivo, ¿no? Un ejemplo básico que se está viendo, bueno, aprovechando la coyuntura igual del COVID, ¿no? Las famosas pruebas inmunocromatográficas, coloquialmente llamadas pruebas rápidas, ¿no? Las famosas pruebas rápidas, el casetito que vemos que en la calle hacen para pruebas de COVID o las clínicas que están ofreciendo, ¿no? Utilizan estas pruebas rápidas, o también su nombre más correcto es inmunocromatográficas, ¿no? Utilizan estas pruebas para saber si en verdad tienes o no tienes el anticuerpo con respecto al COVID, ¿no? Ese es un ejemplo clásico. Ahí no te dice la cantidad que tienes, solamente te dice si tienes o no tienes. ¿Se entiende? Entonces, en el laboratorio vamos a ver muchos tipos de resultados y en función a los resultados que vamos a ver, nosotros ya, bueno, eso es como para que uno sepa, ¿no? Vamos a ver, ese resultado es cuantitativo, ese es semi-cuantitativo, ese es cualitativo. Entonces, eso se va a ver mucho ya en la práctica, ¿no? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, este es un reactivo de bioquímica, por ejemplo, es un ensayo de glucosa en la imagen de la izquierda, ¿no? Tiene su preparado de buffer, que es una solución que ya le hemos hablado, tiene su reactivo enzimático, que es la glucosa, ay, se me va el nombre, la glucosa oxidasa, que es la enzima que se encarga de verificar la glucosa, ¿no? Tenemos los controles patológicos y controles sanos de la glucosa, ¿no? Y tenemos a la muestra problema que es del paciente, ¿no? Que queremos determinar. Básicamente es así como consiste un kit de laboratorio, en este caso de bioquímica. En bioquímica usualmente es en donde se ve mucho la parte cuantitativa, porque casi todos los valores están expresados en forma numérica, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, ¿no? ¿Qué analitos analizan? Minerales como el sodio, el potasio, el bicarbonato, ¿no? Ahí se dan cuenta, por ejemplo, que tienen valores de el sodio, ¿no? De 136 a 145 miliequivalentes. Esa es otra medida también que no le he puesto, pero ahí está. La urea, la creatinina, el calcio, la glucosa, como pueden ver, ¿no? Las lipoproteínas, ¿no? De alta y baja densidad, ¿no? HDL, LDL, podemos ver que tienen sus valores en concentraciones también. Entonces son valores numéricos, como se dan cuenta, ¿no? Entonces estos valores numéricos son valores cuantitativos y muy frecuentemente se ve en microbiología, no, perdón, disculpen, en bioquímica, inmunología y hematología. Justamente donde está más automatizado se ve mucho más la parte cuantitativa. Me gustaría que me digan por qué, pero para la próxima clase, porque es muy interesante saber justamente por qué la parte cuantitativa es la más automatizada. Incluso se explica que justamente por ser estas áreas de laboratorio que se realizan pruebas cuantitativas, es por eso justamente que se ha automatizado más esta área, porque los valores numéricos se pueden reflejar con la parte matemática y los equipos trabajan mucho con la parte matemática de los ensayos y la automatización. Es un poco más sencillo. Entonces, por ahí se puede decir que es una idea así un poco forzada, como lo he explicado en mis humildes palabras, que por ahí haya sido un camino más fácil que justamente esas áreas
se lleguen a automatizar más fácilmente, cosa que no pasa mucho con microbiología, anatomía patológica, sobre todo esas dos. Banco de sangre es mitad, mitad. Ahora, sin desplayarme más, vamos a ver el resultado de una prueba semi-cuantitativa, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, un test de PCR, de la proteína C reactiva, ¿no? Tiene su gel de látex, su control positivo de la muestra, un control patológico, un control sano, ¿no? Acá podemos ver el kit, aquí podemos ver la plaquita donde se hacen los ensayos. En esta imagen, por ejemplo, ¿no? Es donde se hacen los ensayos y ven si hay aglutinación o no. Si hay aglutinación, significa que hay presencia de anticuerpos contra el PCR, entonces se dice que es una muestra positiva. Si no los hay, es una muestra negativa. Y si quieres saber qué cantidad hay, se titula. ¿Y cómo se titula? Como ven en la imagen de abajo, ¿no? El suero se va diluyendo al medio, al cuarto, al octavo, al 16, al 32. Si se dan cuenta, se diluye al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Entonces, el valor de titulación me va a dar en cualquiera de estos puntos, ¿no? Y el valor que me da ahí es un valor semi-cuantitativo, porque me va a dar un valor numérico, pero es un valor aproximado, no es un valor exacto como en las pruebas bioquímicas. ¿Se entiende? Factor RH, sí, en tubos, ajá, en tubo, claro, pero no se hace el factor RH de manera semi-cuantitativa. La prueba de factor RH que se hace en banco de sangre se realiza en tubo, pero no se hace en diluciones. Más que todo se hacen pruebas de aglutinación, como PCR, por ejemplo, que son las más frecuentes, o el ejemplo más práctico, como el que te puedes dar cuenta, para una prueba semi-cuantitativa. Para la prueba del factor grupo RH negativo, lo que se hace es la prueba, ¿no? La variante de EDU, que es la más famosa para determinar y confirmar que la persona tiene un grupo sanguíneo de RH negativo, por ejemplo. Pero esa prueba no es semi-automatizada, perdón, semi-cuantitativa. Esa prueba es cualitativa, porque me va a decir si es o no es. ¿Se entiende? Ahí tú no estás diluyendo para saber hasta qué punto. No. En el caso de la prueba del factor RH, se puede decir en ese caso que es una prueba cualitativa, porque solamente me va a decir si es RH negativo o si no lo es. Más o menos por ahí va el ejemplo. Me parece que sí lo he puesto, y si no lo he puesto, lo pondré en la otra clase. No sé, que no se preocupen. Igual lo voy a revisar. No recuerdo si lo he puesto sobre esta, pero con la anterior sí. Igual, si no lo he puesto, el domingo se los paso a medida de un link o le tomo captura de pantalla a la foto que les voy a dejar. No se preocupen, igual voy a dejar la información con respecto a eso. Bueno, sigamos. Y por último, las no menos importantes, que también son muy importantes, las famosas pruebas cualitativas, o llamadas coloquialmente pruebas rápidas, ¿no? Porque en verdad son rápidas, salen en poco tiempo. No podemos ver un ejemplo, no aprovechando la coyuntura, por las pruebas rápidas del COVID, ¿no? En el cual solamente me da información en el caso si el paciente es positivo, o mejor dicho, en términos más concretos, si es reactivo a la prueba o no reactivo a la prueba. Entonces, ahí podemos ver el ejemplo más práctico, ¿no? La clásica, ¿no? O ya, como si sabrán también, las pruebas de embarazo también son de este tipo con este tipo de fundamento. Pruebas inmunocromatográficas, que te va a decir, ¿no? Como dicen, una línea negativo, dos líneas positivo. Entonces, algo así pasa aquí. Una línea muestra negativa, que es la muestra control. Si la muestra control se pinta, significa que el procedimiento está bien hecho y tú no tienes ningún anticuerpo, perdón, en tu suero. Si la muestra es positiva, se va a pintar tanto el control como tu muestra de suero que presenta los anticuerpos contra el antígeno de acá. Entonces, eso significaría que tú eres positivo a la reacción. Por eso se llama muestra positiva. Y por último, en el caso de aquí, que no se pinte el control, pero sí se pinta tu muestra, se le llama una muestra no concluyente o muestra insatisfactoria, o en otras palabras, muestra inválida, porque significa que muy probablemente el cassette no esté funcionando de la manera adecuada. Entonces son esas las tres presentaciones. Aquí, así es. Inválido, no concluyente, insatisfactoria. Así se le puede llamar de esas tres formas. ¿Ok? Entonces tiene una explicación del por qué. No usualmente es porque el material está averiado, no se ha conservado de la manera adecuada, ¿no? Muchos motivos. Pero básicamente la prueba cualitativa solamente me va a decir si hay enfermedad, o si hay antígeno, o si hay la partícula, o si no la hay.
Nada más. O sí o no me va a decir. Es más práctica. Ahora sí, vamos a hablar un poco del proceso analítico. ¿Sí? El proceso analítico va a iniciar con las muestras que llegan al laboratorio de análisis, ¿no? Acuérdense que hablamos de la etapa preanalítica, ¿no? Y justamente esta termina con el envío de las muestras oportunamente que lleguen al laboratorio. Entonces, cuando esas muestras ya llegan al laboratorio es donde va a iniciar la fase analítica. Ahora, lo que se debe hacer también, como se debe hacer también en la parte preanalítica de verificar la condición de la muestra, es necesario también hacerlo en la etapa analítica, la verificación y que la muestra que se va a analizar esté en óptimas condiciones para que el resultado que se emita de ella sea lo más confiable posible. Es muy importante eso. Entonces, por eso es necesario verificar las condiciones de la muestra. Y también estamos en la capacidad de rechazar la muestra dependiendo del motivo que sea necesario, ¿no? En el caso de las muestras séricas, que son las muestras más comunes que se ven, podríamos decir que se pueden rechazar por varios criterios. Uno, por volumen insuficiente, ¿no? En el caso más concreto, que sí se debe analizar, como les decía un montón de veces, es en el tubo celeste, para las pruebas de coagulación. Ahí hay que ser muy exigentes con el volumen insuficiente de la muestra y esta debe ser rechazada. En algunos casos, para muestras hematológicas, muestras bioquímicas, se puede tolerar de cierta manera, dependiendo también cómo ha sido obtenida, ¿no? Si ha sido obtenida de un paciente ambulatorio y muestra insuficiente, entonces no hay excusa, pues se tiene que tomar la muestra adecuadamente. Pero si hablamos que es un paciente de UCI y que su brazo está difícil, lo han tenido que sacarle del pie, entonces se acepta, ¿no? Hay que tener criterio, ¿no? Para aceptar en esas condiciones la muestra. Entonces, el volumen insuficiente es básico y, como les digo, en las pruebas de coagulación hay que ser muy exigentes sobre todo ahí. Muestras coaguladas. Obviamente, si es una muestra de hematología y está coagulada, obviamente no sirve. Entonces, ahí tajantemente se tiene que rechazar, ¿no? Pero sería irónico que en una muestra anticoagulante se coagule, ¿no? Dependiendo para qué prueba se quiera hacer, si se coagula, entonces no se puede usar y se tiene que pedir o solicitar nueva muestra. En el caso, por ejemplo, de muestras de orina, como les comentaba, ¿no? Aunque algunos no son tan exigentes con las muestras de orina, pero deben serlo, eh, cuando se llevan en frascos no adecuados, lo ideal es rechazarla, porque frascos de orina, acuérdate que les comenté que la orina de por sí es un líquido estéril. Teóricamente, si una persona está sana, no debe haber bacterias. Y una persona, obviamente, enferma tiene bacterias, pero si tú lo pones en un frasco que no es esterilizado, es muy probable que este sea contaminado. Y al estar contaminado con bacterias y tú agregas orina ahí, entonces la orina también es un caldo de cultivo porque tiene aminoácidos, tiene proteínas, tiene urea, entonces es como un medio de cultivo y se proliferan bacterias. Es por ese motivo que puede haber crecimiento bacteriano por contaminación y nosotros pensemos que de verdad es un crecimiento positivo por urocultivo. Entonces damos un resultado falsamente positivo. ¿Se dan cuenta? Cómo pequeñas cositas pueden dar a resultados erróneos. Incluso se ve mucho eso. Es por eso también que para urocultivo hay que ser muy exigentes con las muestras que aceptamos y también con las que rechazamos, ¿no? Explicar debidamente por qué se rechazan, ¿no? Hay heces no necesariamente, ¿no? Porque las heces, como les dije, de por sí es un componente no estéril, ¿no? Acuérdense que el tracto digestivo no es un componente que no es estéril, ¿no? Los alimentos pasan, ¿no? Tienen bacterias, microorganismos, ¿no? Que son entre patógenos y no patógenos, ¿no? Incluso nuestro colon tiene una flora bacteriana que es parte de la flora normal, entonces no hay ningún problema. Pero ya al tener bacterias se dice que ya no es una muestra estéril. ¿Estamos? Último punto, ¿no? Es importante el rechazo de las muestras en las condiciones que lo amerite. Como les decía, ¿no? Pues procesarlas en esos resultados, en esas condiciones nos puede dar resultados erróneos. A veces por la prisa o porque necesitan el resultado, se tiene que procesar la muestra, pero no necesariamente es correcto, porque sabes que si la muestra no está bien traída y no está en la perfecta condición, es muy probable que el resultado que te salga no sea fidedigno, no sea muy confiable, a pesar de que se procese, porque se puede procesar, pero una cosa es que se procese y se emita un resultado, y otra cosa es que se procese bien y se emite un resultado más confiable, y eso en laboratorio tiene mucho peso, mucha confianza. Entonces, el personal de salud, sobre todo el personal médico que solicita las pruebas, tiene que tener mucha confianza con el laboratorio, porque si un laboratorio le da a un médico un resultado erróneo, que no es, entonces el médico va a desconfiar del laboratorio, del servicio que está ofreciendo. Entonces, de alguna manera,
no está viendo tu profesionalismo a la hora de trabajar o la manera de cómo trabajas no es la adecuada. Entonces, se entiende, ¿no? Es muy importante por eso trabajar de la manera más adecuada. Se pierde tu credibilidad, se pierde tu fidedignidad, por así decir, entonces no se trabaja de la manera adecuada. Se pierde la confianza, que justamente eso es lo que no se quiere en laboratorio, que se pierda la confianza. Ahora sí, retomemos la microbiología. ¿Sí? Vamos a explicar el proceso analítico de microbiología, ¿ok? Supongamos que dejan las muestras, ¿no?, de urocultivo. Vamos a hablar del urocultivo, ¿ok? ¿No? Dejan las muestras de urocultivo, las muestras se transportan y llegan al laboratorio, ¿ok? En el caso de microbiología, por ejemplo, ¿no?, cuando yo hice mi internado en el Hospital Loaiza, lo que hacíamos era anotar el ingreso de las muestras, ¿no? Toda muestra que ingresaba, anotábamos su hora de ingreso. Si hay algún problema, que se pierdan las muestras, que se pierda el resultado, entonces tenemos constancia de que nuestra muestra ha ingresado y ya pues nos haríamos responsables en el caso de pérdidas, ¿no? Pero mientras no haya ingresado y no se ha anotado, entonces tenemos justificación para decir que no ha ingresado. Es por eso que aquí y en general en laboratorio siempre es bueno apuntar cada detalle, ¿no? Van a haber incluso cuadernos de controles para cada cierto tipo de actividades, para ingreso de muestras, para salida de muestras, para ingresar muestras en condiciones desfavorables, ingreso del personal, ¿no? Van a haber muchos cuadernos para apuntar ciertas cosas. Entonces, para que el personal venga a recoger las muestras a tal hora, es parte del proceso y se ve mucho en la parte analítica, porque justamente es donde se van a entregar los resultados de las muestras. Ahora, en el caso de microbiología, como les comentaba, el proceso va a iniciar anotando el registro de muestras que van a ingresar al laboratorio, ¿no? Puede ser de manera virtual o de manera manual, ¿no? Dependiendo de la tecnología con la que cuente el hospital. Eh, Como les decía, ¿no? Eso va a avalar que o va a garantizar que una muestra haya ingresado al servicio. En el caso de microbiología, para trabajar, lo que se hace antes de empezar tu trabajo, siempre tu zona, tu mesa, hay que desinfectarla, ¿no? Porque acuérdense que el ambiente de trabajo en microbiología tiene que ser un ambiente estéril, libre de contaminación, para que el trabajo sea más fidedigno, más confiable. Entonces, es importante la desinfección de la mesa de trabajo y después, obviamente, se prepara la mesa de trabajo con todos los materiales necesarios, ¿no? Como podemos ver en la foto, ¿no? Ahí podemos reconocer materiales como placas Petri, hay agares de diferentes colores, eso incluso vamos a hablarlo mejor en la próxima clase, ¿ok? Vamos a hablar de los agares, o sea, con nombre y apellido y para qué sirve, mucho vamos a hablar en la próxima clase. Ahorita nos vamos a centrar en el proceso y vamos a soltar algunas cositas de a poquito nada más, ¿ok? Bueno, y así se prepara la mesa, ¿no? Con todo lo necesario, ¿no? Ahí podemos ver las placas Petri, el mechero de Bunsen, una gradilla, un cuaderno de apuntes, un frasco rojo para residuos biológicos, podemos ver asas de siembra, placas Petri, acá tubos con agar también, ¿no? Muestras de hemocultivo, que también vamos a hablar, ¿no? Acá también hay muestras de hemocultivo, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué materiales son los que se usan para un trabajo en microbiología? Para un trabajo común, para un trabajo convencional, ¿no? Se utilizan las placas Petri, ¿no? Las que hablamos mucho de los materiales de laboratorio, ¿no? Que justamente estas placas Petri debe obtener, mejor dicho, perdón, debe tener un medio de cultivo específico para hacer una siembra de acuerdo a lo que tú quieras analizar, ¿no? Existen muchos tipos de cultivo dependiendo del tipo de bacteria que tú quieras obtener. Hay muchos tipos de agares, incluso a nivel internacional, ¿no? O sea, hay un libro, ¿no? de caldos nutritivos para crecimiento de bacterias, de agares para crecimiento de bacterias, incluso se considera desde 2.500 a 3.000 tipos de diferentes medios de cultivo, pero obviamente los que se utilizan en el ambiente hospitalario es mucho más reducido. Se debe utilizar aproximadamente depende del laboratorio en el que se analice, ¿no? Pero aproximadamente hablamos de 10 a 20 tipos de agares diferentes. Vamos a hablar en la próxima clase más a detalle cuáles son los agares más comunes que se pueden ver en los laboratorios de microbiología aquí en Perú. ¿Ok? Entonces, placa Petri con un medio de cultivo específico, ¿no? Ahí podemos ver, si ven, placas Petri con medios de cultivo de diferentes colores. Entonces, cada un tipo de color es un tipo de cultivo diferente. ¿Qué más? Asas de siembra. Las asas de siembra son justamente el instrumento que me va a permitir manipular la muestra
y que esta muestra haga contacto con, con la placa Petri en el agar en donde voy a sembrar mi muestra, para ver si hay o no crecimiento bacteriano. ¿Ok? Esta muestra puede ser de metal o descartable. Vamos a hablar un poquito también del asa de siembra, después de estas imágenes. Mechero de Bunsen, acuérdense que hablamos del mechero de Bunsen, ¿no? Que era un mechero como un tipo de, que está conectado a un sistema de gas, ¿no? Y con una llama, obviamente, ¿no? Y hablamos de que esta llama, el mechero de Bunsen, lo que va a hacer es ofrecer esterilidad en el campo de trabajo. En este caso sería el mechero de Bunsen. En la imagen está colgado, si se dan cuenta, con este conducto de color naranja. Sí, siembra. Cuando hablamos de siembra, hablamos de colocar la muestra problema en el medio de cultivo determinado. A eso le llamamos siembra. Igual vamos a explicar un poquito aquí de un proceso de siembra básico también para que más o menos tengan la idea de cómo es que se trabaja en microbiología. Entonces, esa es una mesa de trabajo, ¿no? Debe estar desinfectada. ¿Con qué se desinfecta usualmente? Con dos compuestos, lo que yo he visto mayormente, con alcohol del 96, porque el alcohol, acuérdense que es un desinfectante muy potente, ¿no? Elimina muchas bacterias que pueden ser contaminantes de mis muestras, e incluso también utilizan el fenol. El fenol también es un desinfectante muy común que se utiliza en microbiología porque es un poco más agresivo que el alcohol. Entonces me va a garantizar que este elimine mejor las bacterias que puedan haber en mi mesa. Acuérdense que el ambiente debe ser estéril porque lo que yo quiero sembrar es la posible bacteria que puede haber en una muestra. Nuestro medio, aunque no parezca, es muy contaminado. Hay muchas bacterias en nuestro medio, pero casi siempre no son patógenas. Entonces, pero al no ser patógenas pueden contaminar nuestro medio de trabajo y nos pueden hacer creer que hay bacterias de otro tipo. Entonces, nuestro ambiente de trabajo en microbiología debe ser muy estéril para garantizar que lo que ha crecido en mi medio de cultivo sea de mi muestra de trabajo. Entonces, es por eso que el trabajo en microbiología es muy limpio, por así decirlo, muy impecable, es el término más correcto, ¿no? El mechero de Bunsen justamente va a ofrecer esa llama que emite, va a ofrecer un campo de esterilidad que me va a garantizar eliminar el 99% de las bacterias, ¿no? Y el trabajo sea más confiable. ¿Qué más? Pinzas de plástico en algunos casos para colocar fármacos en el antibiograma, que también vamos a hablar de eso en la próxima clase, voy a contarlo incluso. Pinzas de plástico, solución salina, en el caso que se quiera hacer un examen directo de alguna colonia bacteriana que se haya crecido, es muy importante la solución salina aquí en microbiología. Láminas portaobjeto, ¿no? Justamente para colocar y hacer el examen directo. Laminillas cubra objeto, también. Rotulador, también. El rotulador significa un lápiz o un lapicero para anotar en los materiales de laboratorio, ¿no? Usualmente de los pacientes. En microbiología se utiliza más que todo el lápiz de cera. La tinta indeleble no se utiliza porque como este es soluble en alcohol, el alcohol lo va a borrar fácilmente. Lo que se utiliza mucho en microbiología para hacer el rotulado de los materiales de las muestras de los pacientes, se utiliza mucho el lápiz de cera. Es más práctico usarlo en microbiología. Se utiliza mucho. Incluso ahí en la imagen está. Ese lapicito chiquito es un lápiz de cera. Con alcohol, con cualquier solvente, es bien difícil borrarlo. Entonces me va a garantizar que mi placa Petri, con que está anotado con los datos del paciente, ¿no? Con el código del paciente, no se borre y pueda identificarla fácilmente. Básicamente esos son los materiales que se pueden ver en laboratorio. Eh, Podemos ver otros materiales adicionales en la imagen, como por ejemplo acá tienen un vortex, ¿no? Para homogeneizar muestras. Uh, tienen otros medios de cultivo que están en tubo, ¿no? También vamos a hablar de eso mucho a detalle en la próxima clase, ¿no? Son medios, se llaman medios bioquímicos, ¿no? Básicamente, entonces, es así como se organiza la mesa para empezar a hacer el trabajo, ¿no? Y obviamente las muestras, problema de los pacientes, ¿no? Que tienen que llegar. En este caso vamos a poner como ejemplo al urocultivo, ¿no? A las muestras de orina. Ahora, es muy importante, y esto no lo hablé en el módulo anterior cuando hablamos de materiales de laboratorio, no lo hablé de la asa de siembra. La asa de siembra es justamente un material como
un alfiler, por así decirlo, un palito, un palito chino largo, ¿no? Que serán pues 10 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, esta asa de siembra lo que va a hacer, me va a permitir sembrar mi muestra en el medio de cultivo, ¿no? En el caso del urocultivo, ¿no? Entonces yo hago con mi asa de siembra, con la parte de la punta, yo hago contacto con mi muestra y ahí está la muestra biológica del paciente, ¿no? Con sospecha de crecimiento bacteriano, y esta la siembro de cierta manera, que también vamos a hablar más adelante de los tipos de siembra que hay, ¿no? Y esto se siembra en la placa Petri, ¿no? Básicamente sirve para eso la asa de siembra. El contacto de la muestra con el medio de cultivo para ser sembrado. Existen dos presentaciones, ¿sí? En metal y en plástico. Las de metal, bueno, como son de metal, son reutilizables, ¿no? Se esterilizan con la llama directa del mechero de Bunsen. El calor de la llama del mechero esteriliza a la pinza metálica, mata el crecimiento bacteriano, entonces hace que el asa de siembra metálica sea reutilizable. Y cada vez que se utilice, se tiene que esterilizar constantemente con la llama del mechero de Bunsen. Y por otro lado tenemos a las asas de siembra de plástico, que son de un uso, que son más prácticas, ¿no? Obviamente una asa de plástico no la vas a llamear en el mechero de Bunsen, ¿no? Porque se va a derretir, porque es plástico, ¿no? Entonces, estas de un solo uso, son descartables, uno por paciente usualmente, es más práctico, más dinámico. Esto se utiliza mucho en los laboratorios donde se procesan altas cantidades de muestras, ¿no? Porque estar flameando tu asa de siembra metálica y que enfríe para recién sembrar demora mucho. Recuerden que el trabajo en laboratorio es rápido, tiene que ser rápido. Entonces, ya para evitar el tiempo que demora, entonces agarro el plástico, pum, 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 boto. Agarro otra muestra, siembro y boto. Agarro otra muestra, siembro y boto. Entonces, básicamente es así el trabajo en microbiología. Es rápido, el trabajo en laboratorio es rápido. Entonces, para facilitar el uso, se utilizan mayormente asas de plástico. Ahora, si se dan cuenta, la punta de las asas tiene diferentes formas. Y eso es dependiendo lo que tú vas a sembrar. Por ejemplo, y como dice ahí, ¿no? Diferentes modelos según el tipo de sembrado, ¿no? Hay asa en punta, que es un asa que es un filamento nada más, que se utiliza mucho para las siembras en los medios de cultivo bioquímicos, ¿no? El asa en aro, que es la más común, yo creo, el aro incluso tiene diferentes tamaños dependiendo del volumen que tú quieras sembrar de muestra, ¿no? El asa en aro es vital, ¿no? Es de uso muy común para urocultivo, ¿no? Incluso hay un diámetro específico del aro en la asa de siembra de urocultivo, ¿no? Es exclusivo el asa de aro para urocultivo. Y por último, está la asa en L, que se utiliza bastante en micología para cultivo de hongos. Se utiliza mucho el asa en L, ¿no? Entonces son estas las tres, las asas más representativas según el tipo de sembrado. Incluso existen otros materiales, incluso para hacer el sembrado. Hablamos, por ejemplo, de la asa de Drygalski, que ya no se usa mucho, que también sirve para barrer y hacer un tipo de sembrado, ¿no? Incluso también se puede hacer siembras con hisopo, dependiendo para otro tipo de procedimientos. En el antibiograma se hace una siembra con hisopos en un medio especial, ¿no? Para hacer otro tipo de determinaciones. Pero el asa de siembra es el material más común para hacer siembra, ¿no? Justo ahí está su nombre, ¿no? Asa de siembra. ¿Ok? Entonces ya hablamos del asa de siembra, ahora sí vamos a hablar del proceso en sí, cómo se hace la técnica, ¿no? Lo primero que hacer antes de trabajar es lo mismo, ¿no? Hacerlo con calma, ¿no? Debemos practicar siempre nuestra técnica de siembra, porque acuérdate, cada muestra es de un paciente, entonces debemos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Manipulación cuidadosa, ¿no? Aquí los elementos de bioseguridad, acuérdense, microbiología, deben ser completos. Mi mascarilla, N95 de preferencia, mis lentes de protección, mi cofia, mi mandil, mis guantes. Incluso algunos laboratorios de microbiología con presupuesto tienen fundas de zapatos. Se debe estar muy protegido por dos cosas. Te proteges a ti mismo y tú proteges de contaminación a la muestra que estás sembrando. En microbiología incluso es el área en donde la EPP tiene más peso, o sea, donde sí o sí debes usarla a cabalidad, a cumplirla bien. Es muy importante las EPPs en microbiología. No puedes trabajar sin ellas.
para que obviamente el resultado sea confiable y para que cuides tu salud, obviamente. ¿Sí? Entonces, por eso la manipulación debe ser muy cuidadosa incluso. Como les dije, ¿no? Este trabajo debe hacerse en un campo de esterilidad y eso lo hace el mechero de Bunsen, ¿no? Usualmente se recomienda que antes de empezar a sembrar se debe tener encendido el mechero de Bunsen para que en 5 minutos aproximadamente garantice la esterilidad del campo. Se dice que el mechero de Bunsen eh, hace un área de esterilidad de, de 7 a 10 centímetros de diámetro. O sea, te da un área, un campo de esterilidad grande para hacer tu trabajo. Y eso es muy bueno. Antes de trabajar, ¿no? De inocular en la siembra, siempre es recomendable, ¿no? Rotular las placas, ¿no? Hay que rotular las placas para saber de qué paciente estamos hablando. Usualmente las placas que se rotulan por códigos. En el laboratorio, cuando se procesan las muestras, yo no hablo de microbiología solamente, en general, siempre se procesan por un código numérico, un código de barras, ¿no? Es la forma de cómo identificamos al paciente, ¿no? Usualmente este código tiene la fecha del día del procesamiento y usualmente en orden de llegada, ¿no? El paciente 100, 200, 300, y la fecha del día, ¿no? Básicamente, así se crea un código único. Es así como se identifican las muestras en el laboratorio, ¿no? Ahí no especificamos, ahí no ponemos el nombre del paciente, no. Te toma tiempo, ahí pones el código y número más rápido. Es así como se trabaja. ¿No? Entonces, de ahí se procede a la técnica de sembrado, que le vamos a explicar un poquito. Ahorita mejor le explico, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Si suponemos que tenemos un asa de metal, ¿no? Nosotros vamos a esterilizar nuestra asa en la flama del mechero, como se ve en la primera imagen, ¿no? Entonces, después de esterilizarla y que se enfríe, vamos a agarrar de la muestra del paciente una pequeña cantidad, vamos a hablar de urocultivo, ¿ok? Vamos a coger una pequeña gota de orina de la muestra de urocultivo, ¿no? La retiramos y esta la sembramos de esta forma, ¿no? Obviamente que no tiene color, va a ser transparente, ¿no? Pero en el agar tú vas a ver el trazo de tu siembra, es lo bonito. Vas a ver el trazo de tu siembra, lo siembras y lo tapas, ¿no? No debe estar mucho tiempo abierto porque puede contaminarse con bacterias externas. Entonces se hace la siembra y se tapa, ¿no? Existen muchos tipos de sembrado. Aquí podemos ver la siembra más común, que es el asa por dispersión y agotamiento. Esa es la técnica de sembrado más común, que se hace un cuadradito, así como pueden ver en la imagen, el núcleo inicial, el segundo grupo, el tercer grupo y termina con el último grupo. Esa es la siembra más común. Se llama siembra por dispersión y agotamiento, que es la siembra más común y cada placa es para un paciente, ¿no? Es lo ideal cuando el laboratorio tiene recursos, porque algunos laboratorios parten la placa en 2 o hasta en 4, he visto incluso, ¿no? Que no es tan confiable. Pero lo ideal es que una placa por paciente, ¿ok? Incluso a un paciente se le puede hacer una siembra en diferentes tipos, la misma muestra en diferentes tipos de placas. Y básicamente, cuando se hace la siembra, ¿no? O sea, se termina de hacer tu trabajo de sembrar, lo que haces es colocar las placas e incubarlas en una estufa, ¿no? La estufa es un equipo que mantiene una temperatura determinada, ¿no? La colocas en una estufa a una temperatura de 37 grados. ¿Por qué se coloca a una temperatura de 37 grados? Porque es la temperatura de nuestro cuerpo, nuestra temperatura corporal. Entonces, nosotros vamos a simular las condiciones de temperatura para que la bacteria tenga un crecimiento adecuado, así como lo tiene en nuestro organismo. ¿Ok? Ahora, se coloca una temperatura de 37 grados de 18 a 24 horas, dependiendo qué tipo de microorganismo se quiera determinar. Hay bacterias incluso que demoran hasta 48 horas para su crecimiento. Incluso, ya por hablar, el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria incluso que es más exigente en su crecimiento, que puede demorar de una semana a 15 días en crecer incluso, ¿no? Pero las bacterias comunes, las comunes, ¿no? Las que mayormente se ven en el campo clínico, de 18 a 24 horas, ¿sí? Hay otros microorganismos, como dice ahí, exigentes, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, deben haberlo escuchado alguna vez seguro, el Staphylococcus es un coco que es un poco exigente para crecer y en algunos casos demora hasta 48 horas en su crecimiento. ¿Ok? Ahí vemos, como vimos, la asa de siembra, cuando se cultiva y se saca,
podemos ver, no sé si pueden ver en esta placa, ¿no? Ya para comentarles, ¿no? Esta placa tiene un agar que se llama agar sangre, que es un agar bien común y muy utilizado en microbiología, porque se utiliza sangre, sangre de carnero se utiliza, y otros componentes nutritivos que van a permitir el crecimiento de cierto tipo de bacterias. Entonces, supongamos que ponemos incubar, esperamos un día, día y medio, retiramos la placa y podemos ver estos puntitos, si observan, esos puntitos se llaman colonias bacterianas. Cada punto no es una bacteria, las bacterias son pequeñas. Cada punto se le llama colonia bacteriana. Y se puede decir que la cantidad de colonias, la cantidad de bacterias que hay en una colonia bacteriana es de 10 a la 8 bacterias. Hablamos de 10 a la 10, perdón. Hablamos de 1.000 millones que pueden haber en una pequeñita colonia bacteriana, ¿no? Y básicamente así como se ve el crecimiento de una muestra. Allá, agar sangre se llama el medio de cultivo. Se los comento ahora, ¿no? Para que tengan una idea, pero lo que se utiliza normalmente en el agar sangre, lo que debe ser correcto es sangre de carnero. Sangre de carnero, claro, lo correcto es sangre de carnero 5%. Ahora, en la práctica se ve algo diferente, ¿no? Conseguir sangre de carnero es muy caro, no es tan comercial, se acaba rápido, entonces lo que hacen, pues, ¿no? Los laboratorios es ir a banco de sangre y pedir una unidad que ya está a punto de vencer y la llevan a microbiología para preparar agar sangre con esa unidad de sangre, ¿no? Eso es lo que hacen usualmente adaptan los procedimientos, ¿no? No está válido, pero tiene un resultado igual muy reproducible. Ahora, me hicieron esta consulta a mí. De vez en cuando no es tan necesario utilizar sangre humana para hacer agar sangre y sí sangre de carnero. Lo que pasa es que nuestra sangre, o bueno, en los pacientes, ¿no? Porque cuando se pide agar sangre, cuando se hace agar sangre con sangre humana, usualmente se utiliza sangre de donaciones en banco de sangre. Es lo que hacen todos los hospitales aquí en Perú, hasta donde yo sé. Si no tiene sangre de carnero, el laboratorio de microbiología va al servicio de banco de sangre y les va a pedir unidades para hacer su agar sangre, ¿ok? Pero lo tradicional es que sea con sangre de carnero. Pero en los casos prácticos, como se ve aquí en Perú, sangre humana. Pero no es correcto utilizar sangre humana porque tú no sabes la procedencia de esa sangre de ese paciente. Puede ser sangre, claro que sí, pero hay veces que el paciente puede haber tomado medicamentos o algo por el estilo, y entonces eso se va a ver reflejado en tu agar. Y de alguna manera, quizá, si el paciente ha tomado antibióticos, puede inhibir el crecimiento bacteriano. Y eso lo hace un problema, porque hay medicamentos que pueden inhibir el crecimiento bacteriano. Y uno piensa, a veces, ¿por qué puede ser? Y un motivo puede ser por la sangre de humano que se ha puesto en el agar, ¿no? En cambio, la sangre de los carneros no les colocan fármacos, entonces se puede decir que es una sangre más limpia en cuestión de medicamentos, porque los medicamentos, los antibióticos sobre todo, tienen repercusiones en el crecimiento de las bacterias, ¿ok? Eso igual lo vamos a hablar también en otra clase como a medida de pregunta, porque es muy importante saber eso. Pero en verdad en el laboratorio no les importa mucho eso, o toman ese detalle como algo, un problema mínimo, ¿sí? Y es por eso que igual utilizan la sangre humana en el laboratorio, que es lo que más se ve. A ver, y cuando lo pasa para el mechero, ¿se refiere a la sangre humana? Bueno, sí, que recuerde, sí, ¿no? Es caliente, ajá. Sí, pero no es recomendable en sí usar sangre humana. Esa es básicamente la explicación, ¿no? La sangre humana puede tener medicamentos que inhiban el crecimiento bacteriano, pero si no, en buena hora es válida. Ahora, esta es una imagen real, ¿no? De cómo debe ser el trabajo en microbiología, ¿no? Acá tenemos el mechero de Bunsen, ¿no? Ahora, la llama del mechero debe ser de color azul, ¿sí? Igual cuando tú prendes tu cocina, ¿no? Te has dado cuenta que tiene una llama azul y una llama ligeramente amarilla, ¿verdad? Ahora, la llama azul es la llama que tiene una máxima combustión de oxígeno. Esta llama me va a generar más calor. Y como me genera más calor, me va a generar más ambiente de esterilidad. Es por eso que cuando se enciende el mechero, tiene un aparato aquí para ajustar y regular el flujo de la llama. La llama debe ser de color azul, como lo ven en la imagen.
Esa es la llama correcta para trabajar, no la llama amarilla que muestran en la imagen. Esa llama no se trabaja, esa llama es de baja energía, de baja combustión y no me va a ofrecer un campo de esterilidad grande. La llama debe ser azul. Un ejemplo lo puedes ver en tu cocina, ¿no? Si te das cuenta, cuando prendes el gas, ¿no? La llama base que está sobre la hornilla siempre es azul porque ahí va a estar la combustión más fuerte. Y la parte superior va a estar un poco más amarilla porque la combustión ahí va a ser un poco más débil. Más o menos por ahí va la idea. Entonces, la llama azul es la que debe estar presente en tu campo de esterilidad, ¿no? Aquí vemos al mechero de Bunsen, vemos el conducto de gas, ¿no? Acá vemos la llave del gas, ¿no? Esto va a ir un balón de gas, obviamente, ¿no? Ahora, siempre lo correcto a la hora de sembrar es que tú trabajes con tus manos detrás del mechero y que tú siembres detrás del mechero, ¿no? Coges tu muestra, coges el asa de siembra y vas a sembrar detrás del mechero, que es lo correcto. Obviamente el ambiente debe estar libre, ¿no? Es una imagen referencial, ¿no? Obviamente no deben haber cuadernos, no debe haber nada que interrumpa tu trabajo, ¿no? Entonces se siembra y se tapa, no todo en el ambiente de esterilidad, para garantizar que no haya crecimiento por contaminación ajena que no sea de la muestra, que eso es lo más importante. Aquí podemos ver, ¿no? Aunque lo correcto es que siempre atrás del mechero, pero ahí podemos ver cómo el paciente agarra su placa Petri con agar sangre, ¿no? Y entonces va colocando con su asa de siembra, y la punta está acá y va a ser como un tipo de garabatos, por así decir, ¿no? En dispersión y agotamiento, ¿no? Así, gira la placa, así, luego así, y hace una colita y que termina, ¿no? Y esa es su siembra prácticamente, ¿no? Una vez que se termina de sembrar, se guardan todo el material de siembra que se ha realizado, se guarda en la estufa, ¿no? A 37 grados y dependiendo qué vas a sembrar, ¿no? Se siembra de 16 a 24, se cultiva, perdón, de 16 a 24 horas, ¿ok? Y cuando tú sacas tus placas Petri, una vez cultivado, si es que hay crecimiento bacteriano, se pueden ver esto que ven en la imagen, estas colonias, ¿sí? Bonitas las colonias, incluso que se suelen ver en las siembras, ¿no? Este, por ejemplo, es un agar sangre, y este es un agar sangre también. Pero aquí podemos ver una colonia que tiene un color doradito, y aquí hay una colonia de color blanco, ¿no? Se puede describir muchas cosas. Aquí la colonia se ve mucosa, aquí la colonia se ve puntiforme, ¿no? El campo de la microbiología es muy bonito también. Y hablar de esto, me podría tomar mucho tiempo también. Pero ahí podemos ver los diferentes tipos de agares que existen también. Este es el agar sangre, este es agar McConkey, para que más o menos lo sepan, igual lo voy a hablar en la próxima clase. Este es agar chocolate, ¿no? El agar chocolate es, en este agar se llama chocolate porque tiene su origen en el agar sangre, sino que se calienta a una temperatura de 80 grados para alisar los hematíes y toma un color medio marrón, muy parecido al chocolate, de ahí viene su nombre. Y este también es agar McConkey, pero bueno, ha reaccionado de otra manera, entonces tiene otro color, ¿no? Eso también se va a explicar un poquito en la otra clase. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver el crecimiento de bacterias. Si se dan cuenta, tienen diferentes crecimientos dependiendo del medio en que se siembran incluso, ¿no? Aquí podemos ver colonias puntiformes, colonias muy mucoides, podemos ver acá. Aquí, por ejemplo, vemos colonias de otro color, colonias doradas. Esta, por ejemplo, es clásica en el agar sangre. Es muy probable que esta sea una colonia de la bacteria Staphylococcus aureus, que es una bacteria muy común de diagnóstico en microbiología, en los laboratorios de microbiología. ¿Sí? Así que bueno, ahí está la imagen. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda o alguna consulta, chicos? ¿Todo bien? Ok, les comento más bien ahora. Ya me di cuenta que si quiero explicarlo bien, es muy probable que no lo termine. Pero no se preocupen, no hay problema. Lo podemos continuar la otra clase, porque al fin y al cabo, la siguiente clase también es una continuación de esto. Así que no se preocupen. Lo que a mí me importa, no me importa si avanzo lento, es que lo entiendan bien. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver entonces en este punto la interpretación de los resultados del laboratorio. No vamos a interpretar en sí, solamente vamos a dar pautas e indicaciones generales. ¿Ok? Obviamente enfocándonos en este caso en microbiología. ¿Sí?
como dijimos, ¿no? Incubamos y vimos el crecimiento de las placas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que termine la incubación, ¿no? Retiramos la placa de las estufas y vamos a ver nuestras placas Petri con posible crecimiento bacteriano o que no haya crecimiento de bacterias. Entonces, si hay crecimiento de bacterias, posiblemente sea un paciente que no positivo para crecimiento de tal bacteria. En el caso que no tenga crecimiento de bacterias, se le considera negativo y ahí termina el diagnóstico. ¿Ok? Ahora, si en el caso la muestra del paciente tiene bacterias, debemos considerar algo muy importante. Si hay suficiente crecimiento bacteriano para poder considerarlo un diagnóstico correcto, porque puede haber crecimiento por contaminación o poco crecimiento porque le falte cultivar más tiempo. En el caso que falte cultivar más tiempo, se pone a incubar un día más y se retira para recién hacer el diagnóstico definitivo. En el caso que se vea un crecimiento por contaminación, ¿no? Se identifica que es contaminación y se le considera negativo. ¿Ok? Como dice el segundo punto, ¿no? Si no hay suficiente crecimiento para un diagnóstico, entonces puede ser que sea por el tiempo determinado, entonces se deja más tiempo para hacer un diagnóstico más definitivo. Ahora, si tenemos un crecimiento considerable en la placa, entonces lo que se hace es hacer el conteo de las colonias bacterianas. Hablamos de colonia bacteriana como cada punto que se ve. Cada puntito o cada región delimitada, si se lo pueden ver, se le considera una colonia bacteriana. Ahora, eh, lo ideal es que la colonia que se observe en la placa sean todas iguales. Eso significa que es una colonia producida por solamente una bacteria y le llamamos a eso colonias puras. En el caso que tú veas un crecimiento de placa Petri y veas dos colonias diferentes en la misma placa, no significa que esté contaminado. Puede ser que hayan dos tipos de bacterias diferentes. Entonces, lo correcto ahí es hacer una resiembra, ¿no? O sea, agarrar una colonia de esta y sembrarla en otro lado, y agarrar una colonia del otro tipo y sembrarla en otro lado, para tener colonias aisladas. Eso es muy importante en el diagnóstico microbiológico. Cuando se haga el diagnóstico en placa Petri, las colonias deben ser aisladas y deben ser las mismas, para garantizar que sea lo mismo. Una vez que sea lo mismo, ahí recién se hace el conteo de las colonias bacterianas. ¿Sí? Se dice que si hay más de 100 colonias bacterianas, se le puede considerar positivo a crecimiento bacteriano. Eso es lo que se dice, ¿no? Y se les pone como 100 UFC. UFC tiene un término que se llama unidad formadora de colonias, ¿no? Si un paciente en su placa tiene más de 100 UFC, se considera que hay una bacteria que se ha alojado en el fluido biológico de la muestra del paciente. En este caso, hablamos de orina. Entonces, si un paciente en su orina tiene 100 colonias de UFC, consideramos que es patológico, que tiene un proceso infeccioso, que tiene una bacteria en su orina. ¿Ok? Eso es lo importante. Le pongo un ejemplo clásico, ¿no? La bacteria que más común se presenta en los tractos urinarios es la famosa Escherichia coli, ¿no? Como se lo dejo como dato, ¿no? Es la más frecuente que se suele aislar en los urocultivos. Y es más frecuente ver contaminaciones en mujeres que en hombres. Y eso también vamos a hablar más a detalle en la próxima clase. Ahora, como dije, ¿no? Si es un resultado negativo, se descarta porque no hay crecimiento, entonces negativo, no tiene nada. Y en el caso que sea positivo, identificamos que es positivo el diagnóstico, lo que se hace es separar la placa positiva para su posterior identificación, ¿no? Y esa identificación puede ser de tipo manual o automatizada, ¿no? Existen varios, ¿no? Ahora en los laboratorios no cuentan con un equipo automático, perdón, un equipo automatizado para hacer la correcta identificación de bacterias. Ahí, me acuerdo que el Hospital Oyster tenía un equipo que se llamaba el Phoenix 100. Lo que hacía este equipo era colocar, ¿no? En un caldo nutritivo las colonias bacterianas de la placa del paciente positivo, las colocabas en el equipo, ¿no? Cultivaba los medios y según su patrón y su análisis de datos, ¿no? Con su base de datos del equipo, te identificaba la bacteria que contenía el paciente, ¿no? Con género y especie te identificaba la bacteria incluso, ¿no? Entonces, la automatización ayuda mucho entonces en ese caso, porque lo otro sería hacerlo de forma manual, con otros tipos de agares o medios de cultivo especializados para hacer una identificación más minuciosa, que incluso los laboratorios más automatizados
todavía siguen manejando igual sus métodos manuales. Y es muy importante. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿Algo? Este punto lo considero muy importante. ¿Les parece si nos tomamos un break de 7 minutos a partir de ahora hasta las 7 p.m. para continuar? ¿Sí, chicos? ¿Les parece un break también hasta las 7? Listo. Entonces a las 7 continuamos, ¿ok? Genial.
Bueno, chicos, ahora sí, continuamos con esta parte que es la que me interesa bastante, que es el diagnóstico microbiológico directo. ¿Ok? En microbiología y en general existen dos tipos de diagnóstico. ¿Ok? El diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto. Vamos a hablarlo un poco más a detalle porque me gusta hablarlo más aquí en función al campo de la microbiología. Vamos a hablar primero del diagnóstico microbiológico directo. ¿Y este en qué consiste? Bueno, en resumen, es detectar al agente causante o al agente infeccioso de la enfermedad. Entonces, este es el diagnóstico que implica la demostración directa, no verlo, sino la demostración directa del agente infeccioso, sus metabolitos, lo que produce, ¿no? O los componentes antigénicos que pueden estar en los fluidos orgánicos, ya sea heces, orina, sangre, ¿no? Los más comunes. Ahora, si no lo entendís así, lo puedo decir en otras palabras, ¿no? Entonces, el diagnóstico microbiológico directo va a permitir evidenciar directamente al microorganismo, o al menos parte de la estructura en una muestra, ¿no? Parte de su estructura. Ejemplo, ¿no? Para hacerlo práctico, no sé, supongamos que tenga una diarrea causante por una parasitosis. Entonces, voy al doctor, ¿no? Le digo, doctor, mire, tengo una diarrea de tantos días, bla, 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 ¿no? Entonces me dice, ya, está bien, puede ser que sea por un parásito. Entonces, te voy a mandar a que vayas al laboratorio de parasitología y te hagas un descarte de un examen parasitológico para ver qué posible parásito puede tener en tu organismo. Entonces voy al laboratorio, me van a pedir una muestra de heces, ¿no? Llevo mi muestra de heces, la llevan al laboratorio de parasitología y ellos la van a analizar. El, Cuando se hace el diagnóstico de parasitología en enteroparásitos del tracto digestivo, se utiliza mucho el microscopio. Entonces, básicamente, el diagnóstico va a ser en el microscopio. Entonces, a la hora de analizar mis heces, van a ver en el microscopio el posible agente causal que me esté haciendo esta diarrea en general, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una Entamoeba coli, ¿no? O otro tipo de bacteria, un Endolimax nana o un Blastocystis hominis, ¿no? Entonces, veo el parásito, perdón, claro, veo el parásito directamente, ¿no? Entonces estoy viendo al agente causal, ¿no? Es un diagnóstico directo, porque lo estoy viendo, ¿ok? Ese es un ejemplo básico para decir un diagnóstico microbiológico directo. Entonces, básicamente este diagnóstico va a abarcar, en resumen, en tres procedimientos. En la observación directa de la muestra, ¿no? En el caso de la muestra que vas a obtener, ¿no? Si es muestra de heces, si es muestra de orina, muestra de esputo, o muestra de algún otro fluido biológico. En el caso para hacer siembras, ¿no? El cultivo de la muestra, o sea, vamos a hacer nuestra siembra, y por último, ¿no? Cuando sembramos, ¿no? Y pasamos todo el proceso que ya hemos explicado, la identificación del organismo aislado. Así no veamos a la bacteria, sabemos que hay crecimiento de colonias bacterianas. Entonces, ahí también hay, en el crecimiento de colonias bacterianas, también hay diagnóstico microbiológico directo. Es un diagnóstico muy práctico. Ahora, ¿en dónde lo vemos más? Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Primero, en el coprocultivo. Copro significa heces, ¿no? Cultivo de heces, ¿ok? Coprocultivo. En este tipo de muestra, como les dije, la muestra de heces no es una muestra estéril. Hay bacterias que están en la flora normal de nuestro intestino, a las que les vamos a llamar bacterias coliformes, o también dicho de otra forma, flora normal del colon, ¿sí? Ahora, en el caso del coprocultivo, como tenemos bacterias, cualquier cosa que tú siembres de un coprocultivo va a crecer bacterias. Es normal porque es una muestra que no es estéril. Tú agarras un coprocultivo, le haces una siembra en agar sangre y en agar maconque y de cajón te va a crecer bacterias. Pero lo importante es cómo identificas una bacteria patológica y una sana. Hablamos solamente del coprocultivo, no te escapes de eso. Entonces, tenemos que identificar que una bacteria produzca una infección aguda o se sospecha. En el caso del coprocultivo, tenemos que diferenciar a los famosos bacilos gram negativos, que son la muestra de interés en el coprocultivo, ¿ok? Porque puede existir bacterias de la flora normal del colon,
No son patógenas, pero están ahí y pueden crecer en nuestro medio de cultivo. Entonces nosotros debemos saber identificarlas y existen formas. Como dice el tercer punto, es muy común que las colonias del coprocultivo sean muy diversas porque hay gran cantidad de bacterias y de diferentes tipos incluso. Entonces solamente nosotros debemos identificar las colonias de interés, ¿no? Aislarlas de esas colonias sospechosas y hacer resiembra para obtener colonias puras, lo que les dije, ¿no? Colonias puras significa que en una placa Petri me crezcan solamente colonias de un solo tipo. Y eso es lo importante en el coprocultivo. Ahora, una vez teniendo colonias puras, es como les digo que se puede hacer el diagnóstico y el estudio confirmatorio, ¿no? Para determinar el tipo de microorganismo que está produciendo el daño patógeno, ¿no? Al ser humano. ¿En qué caso se solicita el coprocultivo? Usualmente cuando hay diarrea aguda, crónica, pero siempre asociada a un cuadro clínico específico, ¿sí? Es ahí en el punto más importante en el cual se pide el coprocultivo, ¿no? Es la más común. Ahora, ¿qué bacterias son las que posiblemente son sospechosas y sean más frecuentemente identificadas en un coprocultivo? En nuestro organismo tenemos bacterias coliformes, que son flora normal. Existen de muchos y muchos tipos, ¿ok? Los más conocidos tipos de bacterias de la flora normal se llaman firmicutes, firmicutes y actinobacterias. Son los dos géneros de bacterias más comunes que están en nuestra flora normal, en nuestra flora sana, ¿sí? Firmicutes y actinobacterias son la flora normal coliforme que se expresa en mayor porcentaje en nuestro colon. Ahora, las bacterias sospechosas van a presentar ciertas características en el medio de cultivo, ¿sí? La identificación y ese proceso vamos a hablar en la otra clase. Aquí vamos a ver cuáles son estas bacterias que son frecuentemente más aisladas. Podemos ver a la salmonela, le pongo SPP porque la salmonela tiene muchos otros géneros. Hay salmonela tifi, salmonela paratifi, ¿no? Existen muchos salmonela, entonces yo le pongo SPP para solamente clasificar al género salmonela, que es una bacteria patógena en el tracto digestivo. ¿Qué más? Tenemos a la famosa Shigella, también que es una bacteria muy común aislarla en coprocultivos. Hay la E. coli, perdón, la E. coli también es una bacteria normal en la flora de nuestro colon, pero hay algunas bacterias E. coli que de alguna manera mutan y se vuelven patógenas. Y esa sería la E. coli enteropatógena, que sería un ejemplo clásico de esta bacteria. Las más comunes son entonces las firmicutes y las actinobacterias. ¿Ok? Sí, voy a tratar igual en la próxima clase, ¿no? De hacer un pequeño resumen así flash para seguir continuando con toda la clase, ¿ok? Porque ya vi la hora y no vamos a acabar, pero quiero acabar un punto muy importante. Igual lo vamos a continuar en la próxima clase, así que no hay problema. Así que no hay problema. ¿Qué más? Tenemos a la famosa Klebsiella, también muy aislada en los coprocultivos y en los urocultivos también, pero estamos hablando de copro. E. coli, Klebsiella, el Enterobacter, Citrobacter, Proteus. Si alguna vez trabajan en microbiología o están trabajando o van a trabajar y alguna vez escuchen de algún tipo de bacteria aislada en coprocultivo, es muy probable que escuchen una de estas, porque son las más frecuentes que se suelen ver. Aquí podemos ver un agar que se llama el agar McConkey, ¿no? Nos va a diferenciar dos grandes grupos de bacterias según el carbohidrato que asimilen que está en el agar. Lo vamos a hablar igual la próxima clase, ¿no? En el otro. No, ahí podemos ver colonias de color rosado que se les denomina lactosa positivas y en el lado derecho podemos ver la placa que está de color este, amarillo, ¿no? Esas son las famosas lactosa negativas. Y en el agar McConkey lo que nos importa aquí son las colonias con lactosa negativas, o sea, las colonias de interés aquí son las colonias amarillas. Y estas colonias amarillas son las que les he mencionado acá, ¿no? Salmonella, Shigella, E. coli enteropatógena, Klebsiella, ¿no? Entonces a ellas se les hace un estudio bioquímico para identificarlas, ¿no? Aquí podemos ver, también lo vamos a hablar mucho en la próxima clase, ¿no? Acá podemos ver otros tipos de agares diferenciales, ¿no? Que confirman qué bacteria es la que estamos aislando, ¿no? Hay un agar que se llama citrato, un agar que se llama TSI,
agaruria, medio mío, ¿sí? Existen muchos tipos. El otro tipo de muestra que podemos ver también en microbiología y que también es muy frecuente es el urocultivo, el cultivo de orina, ¿sí? Como lo dije mucho, el cultivo de orina es una muestra estéril. Si un paciente está sano, no debe tener bacterias en su orina. Entonces, cualquier tipo de bacteria que crezca en el urocultivo, discúlpenme, cualquier tipo de bacterias que crezcan en el urocultivo se debe considerar patógena. No es como en el coprocultivo. En el coprocultivo hay muchos tipos de bacterias, entonces nosotros debemos considerar cuál es patógeno y cuál no. En cambio, en el urocultivo, cualquier bacteria que crezca se considera patógena. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta en el urocultivo. Ahora, en algunos laboratorios, sí, debido a pocos recursos o mucha muestra que llega, o mucho volumen de muestra que llega al laboratorio, lo que se hace es realizar un examen directo a la orina antes de hacer un urocultivo. Porque en un examen directo de orina, tú puedes ver si tiene o no presencia bacteriana en general, ¿no? No puede decir qué bacteria es, pero puede ver si hay presencia bacteriana. Entonces, ¿qué pasa? Que en microbiología los materiales, los agares, son un poco costosos en comparación a otras áreas. Es un poco costoso. Entonces, hay, van a haber también casos en el que no es necesario hacer una siembra, sabiendo muy probablemente que el paciente puede ser negativo a la siembra. Entonces, por un tema ya de reducción de costos, lo que se hace también en algunos laboratorios es hacer un examen directo a las muestras de orina y en el caso de que contenga mucha cantidad bacteriana, se les hace su siembra de urocultivo. Y en el caso que tengan insignificante o no significativa, no les hacen y ya les reportan el resultado como negativo. A ver, no entendí tu pregunta. Infección urinaria de acuerdo, se realizar una prueba de urocultivo. No entiendo bien el punto. Bueno, básicamente así entonces. Entonces, algunos laboratorios no van a tener esos recursos y es necesario que hagan ese tipo de filtros, ¿no? Para garantizar que el recurso se maximice y se utilice de la manera más adecuada. Siempre, ¿no? Igual el urocultivo siempre hay que corroborarlo con un estudio bacteriano en una placa, en un examen directo. Siempre es recomendable también. ¿Y en qué casos se solicitan las muestras de urocultivo? Básicamente en posibles infecciones urinarias, ¿no? Las famosas ITU. Es en donde muy comúnmente se solicitan pruebas de urocultivo. El urocultivo, estadísticamente hablando, se presenta más en mujeres que en hombres. Eso también tiene un porqué. Lo vamos a explicar en la próxima clase. ¿Ok? A ver si entiendo la pregunta. Bueno, como les digo, cualquier crecimiento que se ve en el urocultivo es considerado positivo, ¿no? El procedimiento de siembra es el mismo que en los demás, pero cualquier crecimiento que se vea y se garantice que no sea contaminación, se le considera positivo. Cualquier tipo de crecimiento en el urocultivo. Y cuando se considera positivo, lo que se hace es identificar al microorganismo, ¿no? Que se ha aislado en el urocultivo. Usualmente los microorganismos más frecuentes que se aíslan en el urocultivo son 4, pero siempre me acuerdo de 3. El E. coli, el Proteus y la Klebsiella. Esas son las 3 bacterias que en mayor porcentaje, y el Citrobacter. E. coli, Klebsiella, Citrobacter, ay, me olvidé el otro, y el Proteus. Son los 4 bacterias que más frecuentemente se aíslan sí, igualito. También se cuentan en unidades formadoras de colonias. Así es. Eso se aplica para todo tipo de muestras, ¿no? Unidad formadora de colonias. Así es. Así es. También, igualito, se hace el conteo, sino que no lo expliqué aquí para ya resumir el tiempo, pero muy buena tu pregunta. Igual también se hace el conteo y se considera en unidades formadoras de colonias. Ok.
Ahí está justo lo que les decía. Ah, no era Citrobacter, ¿no? En el 80% de los urocultivos, lo que se estima encontrar es siempre E. coli, Klebsiella, Proteus, perdón, y Staphylococcus aureus. Citrobacter no. Esas son las 4 posibles sospechosas que se encuentran. Ojo, esto puede ser una pregunta de examen, así que están advertidos. ¿No? Les puedo preguntar, ¿cuáles son las bacterias más frecuentemente aisladas en un urocultivo? Esas 4 son, y yo les puedo poner otra cosa. Así que puede ser pregunta de examen. Bacterias en uro. Ok. Ahí podemos ver al lado derecho un agar, que es el agar maconque, ¿no? Con un crecimiento de ciertos tipos de colonias bacterianas, ¿no? Podemos ver qué tan separadas y aisladas están las colonias bacterianas. Otro tipo de muestra que es muy frecuente ver también es la secreción nasofaringia. Discúlpenme el término ahí, ¿no? Muestra nasofaringia, secreción nasofaringia. Igual, las muestras de secreción nasal no son estériles, porque acuérdense que la nariz actúa como un filtro del aire, purifica el aire que ingresa a nuestros pulmones. Entonces, las bacterias se van a quedar impregnadas en el moco que nosotros producimos y solamente va a garantizar que pase el aire puro. Entonces, en el caso que haya una infección patológica, patógena de alguna bacteria, es muy común que se encuentre mucho en la secreción nasal y por tanto no es una muestra estéril. Es muy, entonces, probable que también se encuentren otro tipo de bacterias que no sean patógenas y también hay que diferenciar cuáles son patógenas y cuáles no, para hacer una correcta interpretación de los resultados de laboratorio, ¿sí? Las bacterias que podemos considerar como sanas o la flora normal son estas 3 que están ahí. Mycoplasma spp, Micrococcus y Fusobacterium. Son bacterias que podemos considerar que no son patógenas para el ser humano y están en nuestra flora nasal. ¿Ok? Aquí sí se recomienda tener cuidado en la identificación de los microorganismos que se van a aislar, porque algunos de estos son muy patógenos y hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Básicamente estas muestras se solicitan cuando hay sospecha de faringitis de las vías altas, sinusitis, otitis en algunos casos. Otitis es inflamación del oído interno y oído medio, ¿sí? O tosferina también, es donde se suelen pedir muestras de secreción nasal o hisopado nasofaringio. En este caso se van a realizar coloraciones especiales en el examen directo para identificarlas, ¿no? Vamos a hablar de eso también más adelante, de la coloración Gram y la coloración BK, ¿ok? ¿Qué bacterias podemos encontrar sospechosas que son patógenas en la secreción nasal? Estas que están aquí. Streptococcus piógenes y Streptococcus del grupo C y G son las más comunes de ver y que son patógenas en el tracto nasal. Sí, las que mencioné aquí, Mycoplasma, Micrococcus y Fusobacterium, se consideran muestras no patógenas. Y las que están acá se consideran muestras que son patógenas para el ser humano. ¿Sí? Estas bacterias sospechosas son las que se consideran patógenas, ¿ok? Y estas de aquí son las que se consideran como parte de la flora normal en la secreción nasal, ¿ok? Entonces, sigamos, ¿no? Las bacterias patógenas que vemos aquí son las más frecuentes que se suelen aislar. Streptococcus piógenes, usualmente es una bacteria muy peligrosa que se encuentra en el tracto nasal, en el tracto faríngeo, ¿no? Muy altamente contaminante, ¿no? Incluso esta es una foto que saca la imagen de Streptococcus. Tiene incluso, no es que sea un halo dorado, sino que en el agar sangre hemoliza los hematíes. Es una característica interesante del género Streptococcus, ¿sí? Otro ejemplo que podemos ver también es la Corynebacterium diphtheriae, ¿sí? También un poco común, Haemophilus influenzae, la Bordetella pertussis y la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Son bacterias de calibre, sí, un poco peligrosos esas bacterias. No son como otros tipos de bacterias así, una contaminación con esas se puede causar un cuadro sintomático bien, bien fuerte en algunos casos, ¿no? Pero estas aquí son las más frecuentes que se suelen ver en la secreción nasal, en las vías respiratorias altas. Secreción faringia, ¿sí? O orofaringia, el término es más correcto, orofaringia, en la boca. Igual, la secreción faringia, la muestra nasofaringia tampoco es estéril, porque la boca no es estéril, la boca también es una vía de ingreso de comida, de alimentos, de aire, entonces hay mucho contacto con el medio externo.
Entonces, las zonas que tienen contacto con el medio externo, la nariz, la boca, tienen alta concentración de flora bacteriana, entre patógena y no patógena, ¿sí? Entonces, por ello también, igual, también se necesita conocer la flora comensal, la flora que es no patógena, para hacer una correcta interpretación de los resultados del laboratorio, ¿no? Hablamos aquí en la secreción orofaringia de la boca, algunas bacterias del género Staphylococcus, ojo, no Staphylococcus aureus. Algunas bacterias del género Staphylococcus se consideran flora normal. Micrococcus actinomyces. Estas tres bacterias se pueden considerar como ejemplo de flora normal en nuestro tracto digestivo, en la boca sobre todo. Igual que en la secreción nasal, aquí también se recomienda mucho cuidado en el aislamiento porque son potencialmente peligrosos. ¿En qué casos se solicitan muestras de orofaringe, ¿no? Muestra bucal, por así decirlo, de otra manera? Faringitis de vías medias o inferiores, epiglotitis, ¿no? Inflamación de la epiglotis, inflamación de las amígdalas, ¿no? Angina de Vincent, que es un cuadro clínico específico, se suele solicitar eh, este tipo de muestra, ¿no? Secreción orofaringia. Igual, ¿no? Aquí también hay que realizar los exámenes de coloración Gram y BK, que vamos a hablarlos mucho más a detalle en la próxima clase, ¿no? Son coloraciones para determinar el tipo de bacteria que se está aislando. ¿Qué bacterias sospechosas podemos encontrar en la secreción faringia? Igual, Streptococcus pyogenes, y si se dan cuenta es muy parecido también a la secreción nasal, porque la faringe, acuérdense, que se comparte mucho con la nariz y la boca. Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis y Pseudomonas aeruginosa. En esta imagen podemos ver colonias, una colonia ejemplar de Staphylococcus aureus, y se llama aureus porque aureus significa oro, entonces tiene un color doradito, bien bonito. Es clásico ver en el agar sangre, que es la que está en la imagen, crecimiento de Staphylococcus aureus. Aquí podemos ver agar chocolate, y lo que más crece en el agar chocolate, el más representativo con ese tipo de colonias, es el Haemophilus influenzae. Es característico que este Haemophilus crezca bastante en el agar chocolate, ¿sí? Ahora, en el caso de la secreción vaginal y uretral, también hay otro tipo de diversos microorganismos que están mucho en esta zona. Entonces, hablamos primero de la flora vaginal, ¿ok? En primer lugar, en la zona de la vagina, en el canal externo, en la zona externa, es una zona con una flora que es normal, ¿sí? Aquí la flora comensal más común que se encuentra es del género Lactobacillus. Estas bacterias fermentan el lactato, de ahí viene su nombre Lactobacillus, lo que hacen que la zona de la vagina tenga un pH ácido, ¿no? Para proteger de microorganismos patógenos que sean externos. Como la zona de la vagina es un órgano que está en mucho contacto con el medio externo, es muy probable también que ésta se preste a la contaminación, a infecciones, ¿ok? Ahora, en la zona uretral, ya sea en el caso de mujer y hombre, también es una zona que debe ser estéril, porque por ahí sale la orina. Acordamos que la orina debe ser estéril. En el caso de la secreción vaginal y uretral, hay que tener muchas precauciones para la toma de muestra, que también vamos a hablarlo, ¿no? El tema de los medicamentos y la higiene también es muy importante para que se obtenga una buena muestra de este tipo de secreciones. ¿Ok? Una buena muestra, bueno, es realizar al paciente, permite sospechar mejor qué patógenos se pueden aislar del cultivo. También algo muy importante saber. En este tipo de secreción, igual es importante realizar la coloración Gram para identificar qué tipo de bacterias se están aislando, y sobre todo suelen ser solicitadas cuando hay una infección del tracto urinario o en la sospecha de alguna enfermedad venérea, ¿no? Hablamos de enfermedad venérea por enfermedades por transmisión sexual. ¿Qué microorganismos sospechosos se pueden encontrar? Aquí hay de varios tipos. Bacterias se pueden encontrar como la Neisseria gonorrhoeae, que da la famosa enfermedad de la gonorrea. Gardnerella vaginalis, que es una bacteria patógena en el tracto vaginal, muy común verla. El Staphylococcus, ciertos tipos de Staphylococcus también pueden ser patógenos, y ciertos tipos de Enterococcus. ¿Ok? En el caso de parásitos que se suelen ver como microorganismos patógenos, está la famosa Trichomona vaginalis, que es un parásito que suele alojarse también en la zona de la vagina y que suele causar ciertos síntomas que pueden ser muy molestosos en algunos casos. Y en el caso de hongos, el hongo más común que se suele aislar es la Cándida, Candida spp. Es el hongo más común, no solamente en la zona del tracto vaginal, sino también en otras partes del cuerpo, ¿no?
Pero aprovechamos y pusimos aquí a los diferentes tipos de microorganismos que se pueden encontrar en esa zona. Aquí podemos ver un cultivo con crecimiento de Neisseria. Esto se parece al agar sangre, pero es un agar especial para hacer cultivo de Neisseria. Se llama agar Thayer Martin, solamente para que lo sepan nomás. Agar Thayer Martin es exclusivo para hacer siembra de Neisseria. Y aquí podemos ver un agar también que es muy común ver, que es el agar Bilis esculina. Vamos a hablar igual también de él. El agar Bilis esculina es para identificar y aislar sobre todo bacterias del género Enterococcus. Siempre toman ese color negruzco, ¿no? Por la reacción con la bilis que se encuentra en el agar, ¿no? Y hace que tome ese color, ¿no? Característico de las bacterias del género Enterococcus. Secreción de heridas también, igual. En la secreción de heridas, ¿no? La piel, acuérdense que funciona como una barrera contra el medio externo. Entonces es normal que en la piel haya un montón de bacterias, entre incluso patógenas y no patógenas. Cuando te haces una herida, la herida se infecta por el contacto de tu piel con las zonas aledañas de la herida. Entonces, por ahí viene la infección. Y hay muchos tipos de bacterias que están alrededor de la herida. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tengamos una herida abierta o cuando vean un paciente con una herida abierta. No se debe ser siempre monitoreada para evitar que se infecte por bacterias u otro tipo de microorganismos. Ahora, una herida es un tejido dañado, ¿no? Obviamente que atraviesa la barrera del tejido epitelial de la piel y esta herida colinda con la piel, ¿no? Entonces la piel contiene ciertos tipos de bacterias que pueden colonizar la herida y causar posibles infecciones. También es un punto importante saber que es una tendencia a la infección, mientras que haya menos cuidado de higiene, es más probable que te infectes la zona de la herida. La profundidad de la herida también tiene que ver mucho con la posible infección por otros agentes bacterianos. En el contacto de la herida, ¿no? Que se le llama zona estéril, este contacto de la zona de herida de piel es justamente donde se producen la mayor cantidad de infecciones. Es por eso que esta zona de las heridas, cuando son heridas grandes y profundas sobre todo, hay que tener mucha consideración en su cuidado. No viene solamente por parte del personal de salud que monitorea tu herida, sino viene parte también de una persona, ¿no? Y el objetivo en secreción de heridas, sobre todo, es descartar la presencia de microorganismos patógenos, ¿no? Evitar que la herida se infecte. Sobre todo la secreción de heridas tiene esa finalidad. Para evitar que se infecte siempre se hacen controles periódicos para saber que la herida esté limpia y libre de microorganismos, para evitar infecciones y que demore más en tratar la herida que tiene el paciente, ¿no? Entonces la secreción de heridas sirve como una prueba de control, básicamente. Es una prueba de control que va a ayudar a verificar que la herida no esté infectada, ¿no? Básicamente esa es su función. ¿Qué microorganismos se pueden encontrar en la secreción de heridas? Bacterias como Staphylococcus, ¿sí? Es muy común el Staphylococcus spp que se encuentre en la piel. Hablamos ahí del Staphylococcus epidermidis, sobre todo ese que es el más común que se ve en la zona de la piel. Por eso se llama Staphylococcus epidermidis, porque se encuentra en la piel. Y este puede causar infecciones también. Otros tipos de parásitos que se pueden encontrar, como la Cochleoma omnivorax o la Dermatobia omnis, que son las moscas verdes. No sé si alguna vez han escuchado ese zumbido de unas moscas verdes que tienen un color verde metálico. Son estas moscas que también suelen causar enfermedades, incluso no parasitarias muy complejas, y son estos dos tipos de moscas, ¿no? La Cochleoma omnivorax y la Dermatobia omnis. La Dermatobia omnis no se ve mucho en la región de la costa, además se ve en la región de la selva, pero la Cochleoma sí tiene una distribución mundial, hay que tener mucho cuidado con este tipo de moscas. Otros tipos de hongos que se puedan aislar también en las secreciones de piel, tenemos a hongos dermatofitos, ¿no? Que consumen la piel. El Trichofitum, el Microsporum y el Epidermofitum son los hongos más comunes que se pueden ver en una posible secreción de heridas, ¿no? Aquí podemos ver un agar hipertónico de Chapman, o también llamado un agar manitol salado, ¿no? Donde se puede hacer un crecimiento exclusivo de las bacterias del tipo Staphylococcus, ¿sí? Y acá tenemos un agar, eh, un agar micocel, que es un agar exclusivo para hongos. Aquí podemos ver el crecimiento de una colonia fúngica, un hongo.
¿no? Tiene un crecimiento incluso muy diferente al de las bacterias. Tiene un crecimiento como, tiene otro tipo de composición, otro tipo de forma, entonces el crecimiento es interesante, ¿no? Ese es un hongo dermatofito que ha sido aislado y sembrado también, ¿no? En un agar. Tenemos también la secreción de líquidos de cavidades, ¿no? Igual, las secreciones de líquidos de cavidades, la pleura, peritoneo, son estériles. Así que aquí sí también cualquier presencia de cualquier microorganismo se le considera patógena. Aquí también se recomienda tener especial cuidado con la identificación de los microorganismos porque son muy peligrosos también los que se encuentran aquí. ¿Y en qué caso se puede sospechar el crecimiento, ¿no?, de bacterias en esta zona del cuerpo? En el caso de ascitis, pleuritis, ¿no?, inflamación de la pleura, inflamación del líquido del peritoneo, inflamación del pericardio. En el caso de sepsis focalizada, ¿no? Sepsis es infección bacteriana, ¿sí? Igual, hay que realizar siempre exámenes directos de coloraciones para saber identificar el organismo que estamos aislando. ¿Qué microorganismos sospechosos son los que se pueden encontrar en los líquidos de cavidades? La pseudomonas. La pseudomonas es una bacteria muy peligrosa. Incluso puede causar sepsis sistémica y puede llegar incluso a la muerte del paciente. Es muy peligroso tener esta bacteria presente. Staphylococcus también, micoplasma. Cualquier bacteria que se encuentre dentro del organismo, en la sangre o en los líquidos de cavidades, se considera igual potencialmente patógena. Hongos sistémicos también se pueden encontrar, pero no son muy comunes verlos. Casos mínimos, raros diría yo incluso, pero ahí están para que tengan conocimiento de ellos. El Histoplasma capsulatum y el Paracoccidoides brasilensis, que son hongos sistémicos que también se alojan en la sangre con los líquidos de cavidades y causan enfermedades sistémicas. En la imagen podemos ver un agar exclusivo para el cultivo de la pseudomona. De tantos agares que tengo en la mente, se me ha olvidado el nombre de este agar. Es un agar muy conocido. Y la pseudomona tiene una característica de botar un pigmento que se llama piocianina, que da un color verdoso, verde azulado, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Característico de la Pseudomonas aeruginosa. También la pseudomona es una bacteria de crecimiento exigente, entonces hay que tener mucho cuidado en las condiciones de almacenamiento a la hora de incubar las muestras. Bueno, tenemos por otro lado también el diagnóstico parasitológico. En sí, toda esta clase de microbiología siempre ha estado enfocada mucho en la parte más bacteriológica, pero en sí, microbiología abarca también el campo de la parasitología y micología, y virología también. Pero en la parte práctica, donde más se ve el trabajo con las siembras y los cultivos, es más que todo en las bacterias y en menor medida en los hongos. En el caso del diagnóstico parasitológico, es muy diferente al diagnóstico bacteriano. Los parásitos usualmente son incluso más grandes y tienen estructura más compleja que las bacterias. Las bacterias son organismos simples. Los parásitos son organismos mucho más complejos. Incluso ellos no necesitan cultivos. Se pueden vivir independientemente, ¿no? Entonces, es otra forma el diagnóstico que se realiza a ellos. Mayormente el diagnóstico que se realiza de rutina es el diagnóstico por observación directa, ¿no? Como le dije el ejemplo, ¿no?, del microscopio, y por observación directa podemos ver al parásito que estamos identificando. Y existen en verdad muchos métodos para la observación de parásitos, incluso métodos para sedimentar las heces, sobre todo, ¿no?, y poder ver mejor los parásitos, pero todos tienen al final un mismo fin, ¿no?, que sean observados a través de un microscopio, con observación directa. Si bien la muestra por excelencia en parasitología son las heces, también hay otros tipos de muestras, dependiendo de las bacterias que se encuentren en esos tipos de muestra, como en el cabello, pelos de pestaña, sangre en algunos casos, y observación macroscópica. En algunos casos hay parásitos grandes por observación macroscópica que se pueden ser identificados, ¿no? Pero no es tan común. Lo más común es ver en el campo clínico observación directa en heces, ¿sí? Básicamente así podemos ver un laboratorio de parasitología, ¿no? Tiene diferentes tipos de cultivo, tiene centrífugas, ¿no?, para centrifugar algunos tipos de muestras, tiene su microscopio, que es, bueno, este es un estereoscopio, que es otro tipo de microscopio, ¿no? Acá tienen un microscopio, otro microscopio, ¿no? Es un campo abierto, siempre con caños, ¿no? Es un laboratorio básico de parasitología, con sus diferentes tipos de reactivos, ¿no?, para la identificación parasitológica, ¿no? Aquí podemos ver una imagen con diferentes tipos de parásitos. Los parásitos son siempre vistos al microscopio, son más grandes que las bacterias incluso. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen superior derecha,
Son huevos de un parásito que se llama, ay, se me va el nombre, no se me olvidó el nombre, tricofito, me iba a decir. Eh, Dios mío, ¿cómo se me olvidan los nombres tan rápido? Ay, si me pueden ayudar, no recuerdo bien el nombre de este. Aquí podemos ver otro que es la Entamoeba coli, que está en la parte inferior del centro, ¿no? Que es una bacteria, enteroparásito, perdón, un enteroparásito muy común que se suelen aislar de las muestras de heces. En la parte superior podemos ver huevos de un parásito bien conocido que es el Ascaris lumbricoides, o también conocido como lombriz intestinal, ¿sí? No, entamoeba solítica, no, eso es un huevo. Ay, se me ha ido el nombre, sinceramente. No, blastocisis son diferentes, son más pequeños. Pero también es un ejemplo también de parásitos. Es un huevo. Ah, Dios mío, ¿cómo se me puede haber ido el nombre? Trico, no. Ah, se los diré para otra clase, que lo vamos a dejar ahí. Pero sí, básicamente, igual vamos a hablar un poco más de ejemplos de parásitos que se suelen ver en el diagnóstico directo, ¿no? Pero es un ejemplo clásico de ver el diagnóstico directo, por ejemplo, de la parasitología, ¿no? Aquí podemos ver huevos de Hymenelepis nana y Hymenelepis diminuta, que son otros tipos de parásitos también, ¿no? Básicamente y existen un montón de tipos de identificación parasitológica para identificar. Ah, ya me acordé, trichuris, huevo de trichuris trichura, me parece que era el nombre correcto, trichuris, ajá. Son huevos que tienen esta forma como de barril, con dos cosas al extremo. Es característico los huevos de trichuris trichura, muy característico, ¿sí? Bueno, y aquí entramos con la parte del diagnóstico indirecto, ¿no? Que es otro tipo de diagnóstico, ¿no? Que igual es muy importante y complementa con el estudio del diagnóstico directo. Y yo más bien quería dejar la clase aquí, ¿ok? Para continuarla el domingo y explayarnos un poco más con respecto a este tema. Entonces, chicos, lo dejamos aquí y ya nos veríamos hasta el domingo. Y ya el domingo es el otro año, y es 2021. Entonces, bueno, chicos, conmigo hasta aquí hoy. Continuamos esta clase el otro domingo, ¿ok? Este domingo que viene, perdón. Sí, sí, a veces hay cositas que se avanzan un poco rápido y no suelen. Sí, vamos a tratar de hacer un pequeño síntesis de todo antes de iniciar con esta parte, ¿ok? Les deseo, chicos, un feliz año, ¿ok? Pasen las fiestas de manera, ¿no? Con responsabilidad, que es lo más importante. Y nos vemos este domingo, que sería el domingo 3 de enero, ¿ok? Con la continuación de esta clase y continuamos con la otra clase. ¿Está bien? Que pasen un feliz año y buenas noches. Buenas noches, feliz año. Hasta luego.